Hola amigos, muy buenos días. Si tú eres una persona que está aprendiendo a orar, eres una persona que quiere mejorar sus oraciones ante Dios, yo te ruego, te suplico que no leas una vez, lee muchas veces este capítulo 9 de Nehemías. Este capítulo 9 contiene una oración que hicieron los levitas ante el pueblo, delante de Dios, pero es una hermosa oración. Y leo para ustedes, la oración es muy larga, son 38 versículos y nos vamos a llevar hasta el día jueves reflexionando en el contenido de esta oración. El día de ayer empezamos el capítulo 9, en donde los israelitas una vez más se vistieron de cilicio, hicieron ayuno, confesaron su pecado y dice que escucharon la ley en los labios del sacerdote Esdras por más de 3 horas y esto quebrantó sus corazones. Después de este tiempo de oración y de confesión, en el versículo 5, los levitas inician una oración que es un cántico y inician diciendo: vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Sea exaltado su nombre que está por encima de toda bendición y alabanza. Ayer nos quedamos en el versículo 6 y hoy leo del versículo 7 en adelante y dice: tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que sus descendientes les darías la tierra a los cananeos, a los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y jerjeseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres, junto al mar rojo escuchaste sus lamentos, lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y los cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, les alumbraste el camino que debían seguir. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Saciaste su hambre con el pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos y no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver de la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y a pesar de que se hicieran un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Amigos, lo he repetido muchas veces, cuando nosotros leemos la Biblia podemos conocer quién es Dios, lo que Dios ha hecho en el devenir de la historia. Y el saber quién es Dios y el saber lo que Dios ha hecho es lo que alimenta nuestra fe, es el fundamento de nuestras convicciones como discípulos del Señor Jesucristo. Y por eso le decía yo, por favor, si usted está interesado en aprender a orar, está interesado en cómo deberíamos referirnos a Dios, por favor, tome en cuenta esta oración, este cántico que los levitas están entonando ahora. Cada parte sería motivo de toda una predicación, ahora no lo puedo hacer, pero solamente déjenme resumir algunas cosas. Por ejemplo, versículo 7, donde dice: tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham, tú lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste por nombre Abraham, descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto y le diste una promesa y cumpliste tu palabra porque eres justo. Está hablando de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho. Y una de las cosas más importantes que hay que tener claro cuando leemos la Biblia y cuando intentamos conocer de Dios es que todo lo que sucede es en la soberanía de Dios. Dice este canto, esta oración: fuiste tú quien escogió a Abraham. Abraham, el fundador del pueblo hebreo, del pueblo israelita, aquel hombre que Dios llamó y que le dijo: de tu descendencia vendrá bendición para todas las familias de la tierra.
Ellos sabían lo importante que era reconocer que el origen del pueblo israelita había sido el llamado de Dios a Abraham. Y dice, tú lo sacaste de Ur de los Caldeos. Abraham vivía con su familia. Y Dios le dice, tienes que dejar a tu familia, ven a una tierra que yo te mostraré. Y luego dice, y le pusiste por nombre Abraham. Ese es el sello distintivo de Dios. Cuando Dios nos llama, nosotros llegamos con una identidad, llegamos con un nombre, pero Dios nos cambia nuestro nombre, nos cambia nuestra identidad. Porque ahora no importa cuál sea mi título, cuál sea mi nombramiento, cuál sea el reconocimiento que la gente me dé, lo que importa es quién soy ante Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Antes no éramos nadie, éramos extranjeros y advenedizos, dice Pablo. Ahora somos hijos del Padre Celestial. Y toda la porción que viene enseguida es una descripción de las cosas que Dios va haciendo por su pueblo. Es muy interesante, es muy amplio, es muy profundo, pero solamente déjeme decir eso. Dice versículo 9, en Egipto viste la aflicción de nuestros padres. Y en el versículo 10, lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón. En el 11, a la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron por terreno seco. Número 12, con una columna de nube los guiaste de día y con una columna de fuego los guiaste de noche. El número 13, descendiste en el monte Sinaí. El número 15, saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Esa es la obra de Dios por su pueblo. Queridos amigos, una de las verdades más contundentes que hay en la Escritura es que lo que ha sucedido en el devenir de la historia entre Dios y su pueblo es la obra de Dios. No es que hayamos buenas personas queriendo buscar a Dios y queriendo congratularnos con Él, es la obra de Dios irrumpiendo en un corazón rebelde, en un corazón que ha sido necio, y que Dios, a pesar de eso, nos usa para sus propósitos. Luego viene una parte que empieza la parte negativa de la historia, pero es parte de la historia, y dice, pero ellos se mostraron altivos, no quisieron obedecerte, se negaron a escucharte, no se acordaron de tus maravillas, fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta nombraron a un jefe que los hiciera volver. Pero termina el versículo 18, dice, y a pesar de que se hicieron un becerro y dijeron, este es tu Dios, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Y quiero ir hacia el final de esta reflexión con lo que dice en el versículo 17 al final, pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¿Quién es Dios para ti? Cuando tú oras a Él, ¿qué reconoces del carácter de Dios, de los atributos de Dios? Aquí tenemos una pequeña bombita, un pequeño resumen de lo que Dios es. Dios es un Dios perdonador, es clemente, es compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y dice más abajo, porque es muy compasivo. Queridos amigos, hoy las personas se confunden y piensan que porque Dios no se les aparece y Dios no les muestra ya sea su castigo o las obras extraordinarias, piensan que probablemente Dios no existe. Pero Dios está presente en su mundo, solo que Él se ha mostrado como un Dios compasivo, no solamente con su pueblo, con todo el mundo. Y en medio de la zozobra que vive este mundo en su decadencia, Dios está presente, está vigilante y está mostrándose de manera particular con un pueblo, con ese pueblo que ha confiado en Él como su Dios. Queridos amigos, lo importante hoy día cuando elevamos nuestra voz es poder reconocer quién es Dios en nuestra vida, porque de eso depende cómo experimentemos la fe todos los días. Si yo todos los días puedo creer que ese Dios perdonador, ese Dios compasivo, ese Dios clemente, es el Dios que se hizo hombre en la persona de Cristo, que vino desde el cielo para mostrarnos al Dios de los cielos, entonces yo puedo conectarme con ese Señor Jesucristo que se hizo hombre, puedo poner mi fe y mi confianza en Él para creer que lo que dice la Biblia de ese Dios es el carácter mismo de Cristo. Si algo mostró Cristo cuando estuvo entre nosotros fue su compasión, su bondad, su amor, su misericordia, la gracia de Dios derramada sobre personas que hemos sido rebeldes ante Él. Así que, ¿qué le parece si oramos y alabamos a Dios por esto que aquí hemos leído? Padre,
Te alabamos y te bendecimos, y las palabras se nos terminan tratando de reconocer tu grandeza, la grandeza de tu amor, de tu misericordia, que eres un Dios perdonador y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Porque así como has hecho maravillas con el pueblo de Israel, también lo has hecho en nuestra vida. A nosotros, cuando miramos a nuestro pasado, de dónde nos has traído, de cómo nos has salvado de situaciones adversas, dolorosas, para traernos ahora a la plenitud en Cristo. Gracias por darnos un Salvador, porque esta historia que se narra es la historia de cómo tú formaste un pueblo para que un día pudiera venir el Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo hoy día es nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esta maravillosa historia que podemos recordar al leer tu palabra. Te rogamos que nos des la capacidad de aprenderla, memorizarla, que nunca la olvidemos, y que sobre todo podamos reconocer tu mano, perdonándonos, siendo compasivos, levantándonos, cargándonos cuando fuese necesario, porque ese es tu amor por tu pueblo, por aquellos que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Ruego, Señor, por aquellas personas que están en necesidad, dales de tu bendición, levántales, ponles sobre sus pies y permite que ellos puedan caminar confiados, tomados de tu mano. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.